entrevistó alguna vez José Vicente? No, ¿No tuviste esa ocasión? no tuve esa... Pero fíjate que me contaron que tú en los años 80 estuviste en Cuba y tampoco te pudiste tomar una foto con Fidel. Pues tengo una foto lejana con Fidel. ¿De ese viaje? De ese viaje, sí. Fuimos un grupo de estudiantes, estudiamos medicina en la Universidad Central de Venezuela y tuvimos la oportunidad de... Era el primer congreso de atención primaria en salud en Cuba, donde se lanzó por primera vez el médico de familia como proyecto de salud de Cuba, año 86, si mal no recuerdo. Y allí fuimos un conjunto de dirigentes de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela y fuimos invitados por el propio comandante a una reunión más pequeña, pero había tanta gente que la foto que nos pudimos tomar fue de uno de los compañeros que estaba con nosotros, pues sí se acercó y le dio la mano y lo saludó. Lo tuyo fue con distanciamiento físico. Desde ese momento. Carlos, vamos a hablar obviamente de este año terrible del 2020 que está asignado por la pandemia del COVID-19. Así es. Pero es parte de la dinámica propia de este espacio conocer también algo de la vida y el pensamiento, la trayectoria del invitado. Correcto. Quisiera hablar un poco de ti. Tú eres ministro del Poder Popular para la Salud, Correcto. pasaste muchos años de viceministro también. Sí. Simultáneamente eres rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez. Correcto. Y te cayó esta pandemia en medio de, digamos, una gestión que seguramente habría tendría otras prioridades, otros objetivos en medio de un país bloqueado como Venezuela, ¿no? Así es. Sí, fíjate, yo efectivamente, desde que ganó el comandante Chávez en las elecciones, allá a finales del 98, ya en el año 99 estaba dirigiendo un hospital y bueno, luego fue director nacional. ¿Qué hospital dirigiste? El Centro Nacional de Rehabilitación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Porque tú eres fisiatra y médico ocupacional. Correcto, yo soy fisiatra y médico ocupacional. Tengo rato que no veo pacientes, pero esa fue mi formación como especialista. Pero luego allí pasé a ser director nacional de Medicina del Trabajo y de Rehabilitación del Seguro Social. Después, en el 2004, pasé a ser viceministro de Desarrollo Social, cuando el Ministerio de Salud era Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Yo fui viceministro de Desarrollo Social. Luego de allí me quedé, estando en el ministerio con la gestión de Francisco Armada la primera vez, se separa Salud de Desarrollo Social, me quedo con Salud. Allí fui viceministro del área de la salud hasta el año 2007, más o menos por allí. Luego regresé al ministerio como viceministro en el año 2013, cuando fue ministra la doctora Isabel Iturria, y allí estuve con 4 ministros, como hasta el 2015. Y bueno, y luego, de manera sorpresiva, regreso al ministerio en el año 2018, a mediados de 2018, y desde entonces estoy al frente de la cartera de salud. La verdad es que era este año, bueno, para mí, para todo el mundo, sorpresivo, ¿no? Porque esta pandemia nos agarra en un momento muy difícil para el país, para el mundo, pero para el país fundamentalmente por el tema del bloqueo. El país completo y salud particularmente ha sido muy golpeada y muy afectada por el bloqueo, por las medidas coercitivas unilaterales disfrazadas de sanciones en el tema de acceso a medicamentos, el acceso a equipos médicos, repuestos, incluso migración de personal de salud. Estamos en una situación compleja que veníamos trabajando de la mano del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, logrando mejorar algunas cifras y bueno, justo en ese momento nos cae la pandemia imprevista, completamente imprevista. No estábamos preparados para esto, pero bueno, de la manera que estamos hechos, demostramos que pudimos y que tenemos que seguir trabajando en esto para el 2021. Ya vamos a entrarle a ese que es el plato fuerte de la conversación, pero Carlos Alvarado fue parte de esa generación universitaria de los años 80, ¿no? Del movimiento 80 con Barreto, Jorge Rodríguez y otros cuadros más que después han tenido gran figuración, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna, la dicha, porque fue parte de la formación política y social de uno en los años 80. Algún ex rector nos llamó la generación boba. Así, Chirino. Así mismo. Chirino nos decía, y bueno, nosotros fuimos muy combativos durante la década de los 80, y además en particular el movimiento 80 estaba confirmado por
personas de diferentes facultades, ¿no? Y dentro de medicina era el movimiento 4, que era parte de ese movimiento 80, le dimos un cambio importante a la participación estudiantil. En aquel momento era normal que el movimiento estudiantil fuera de izquierda en los años 80. Y además le dimos el carácter de la importancia de que los dirigentes estudiantiles fuesen académicamente solventes, que estudiaran y demostraran a la gente que sí se puede militar en un grupo de izquierda y trabajar por un mundo mejor, ¿no? ¿Y eso te vino por la vena familiar? ¿Tuviste algún contacto existencial que te empujó hacia líderes? Yo creo que, bueno, sí, hay siempre alguna tía, algún familiar que te enseñó algún folleto, algún libro, algunas canciones. Que te contagió. Y le entra a uno como la espinita, ¿no? Y luego, bueno, compañeros en bachillerato y entrando en la universidad, pues ya uno se va perfilando hacia un pensamiento. Me dicen que tú siempre has preferido el bajo perfil, que no eres un tipo muy dado a la figuración pública, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Sí? Todo el que me conoce sabe que yo me gusta mucho trabajar y me gusta trabajar en equipo, pero nunca me ha gustado ser el alto perfil, siempre me gusta estar detrás de las cámaras. Un compañero tuyo me comentó una anécdota en la que tú eras segundo a bordo en la alcaldía de Caracas, cuando Jorge era alcalde. Eras director general. Su director general. Y se reprodujo la recuperación de varios teatros patrimoniales y tal. Correcto. Y que la guardia patrimonial de la alcaldía te detuvo y te pidió las credenciales para dejarte pasar un acto, que no sabían que tú eras el segundo al mando. Me pasó varias veces. Porque, bueno, yo además suelo todavía andar solo por ahí por la calle y la gente no se imagina que uno pueda estar en una posición o en otra, pero yo prefiero ser así. ¿Eso tiene algo que ver en el hecho de que durante estos meses de pandemia la vocería fundamental no ha estado en el ministro de Salud, sino en la vicepresidenta de la República, el ministro de Comunicación? Fíjate, yo creo que ha sido una decisión muy acertada del presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta, porque la vocería en vez de salud y pandemia, y eso le ha dado una connotación particularmente importante tanto nacional como internacionalmente. Cuando es el propio presidente que da la cifra, quien dicta la pauta, quien da la información de lo que se discute en la comisión presidencial o la vicepresidenta, pues tiene mucha mayor cobertura, tiene mucho mayor entrada tanto en los medios de comunicación como en la población general. La gente está acostumbrada y está esperando siempre qué va a decir el presidente, qué va a decir la vicepresidenta, todos los días o todas las semanas en materia de pandemia. Creo que ha sido muy acertada esa decisión y por supuesto, por mi manera de ser, yo perfecto, yo les preparo todo el material que ellos soliciten y por supuesto dentro de la discusión y que ellos sean los voceros, para mí ha sido, para nosotros en Venezuela, ha sido una muy buena manera de poder difundir lo que estamos haciendo. Carlos, ¿es verdad que no visitas a tu mamá desde que estalló la pandemia? Hasta el 24 de diciembre. Ah, ¿la visitaste? Sí, nadie me lo creía, pero hasta el 24 de diciembre yo no llegué a ver a mi mamá. ¿Y la cosa es tan seria así? Fíjate, el tema es que cuando uno está involucrado en este tema y lo ve todos los días y discute las personas que se agravan, las personas que fallecen, y uno se da cuenta la tendencia en personas adultos mayores con alguna comorbilidad. ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 76, 77 años. Es hipertensa, tiene un poco de sobrepeso. Entonces uno dice, bueno, estas son las personas que si uno les lleva la enfermedad a la casa, pues se pueden complicar. Entonces uno, por protegerla, por amor, cuidarla, por amor. Qué difícil, ¿no? Es complicado, es muy difícil, es muy difícil. Ella misma no lo entendía, pero hoy por hoy está agradecida, ¿no? Imagínate si un adulto mayor no lo entiende, ¿cómo será un niño pequeño? Que quiere acercarse a ti y tú sientes que puede ser un peligro para él, ¿no? Así es, así es. Yo estaba de verdad muy alejado de cualquier reunión. Yo más de 10 personas siempre digo, epa. Y sin embargo, te contagiaste, ¿no? Me contagié, exactamente. Yo me contagié. ¿Cómo fue eso que el ministro de Salud se contagió? Recomendándole a la gente que haga esto, aquello y aquello. Sí, aquí y resulta que termina yo contagiado. cometí un error que uno en su espacio de trabajo se confía. Yo en mi oficina solo me quito la mascarilla. Y estoy, bueno, trabajando. Y puedo salir en algún momento al despacho de al lado o al despacho un poquito más allá y se me olvida la mascarilla. Y cuando me acuerdo me regreso y me la pongo. Sin embargo, en ese momento, por, bueno, esas circunstancias de la epidemia, alguna de las personas que trabajaron conmigo fue diagnosticada. Y yo digo que ahí fue que me contagié. Por un descuido de pasar de mi oficina a la oficina de al lado sin mascarilla.
No hubo un contacto, digamos, especial con, No. ¿cómo se llama? Cubiertos o No. violaciones flagrantes, sino una sencilla exposición a un lugar donde podía haber Yo alguien. pienso que fue eso porque es que además, en ese mismo momento, eso, oye, la fecha exacta no lo recuerdo, probablemente sea para el mes de septiembre. Varias personas, es mejor dicho, todas las personas de las más cercanas a mí dentro de la oficina salimos contagiados, todos. Así que de alguna manera ese fue el sitio de contagio. ¿Y estuviste asintomático? Síntomas muy leves, ¿Cuál? muy leves, dolor de cabeza, malestar general, un poquito de secreción nasal, pero leves. Fueron 3, 4 días muy leves y bueno, me recuperé completamente. Todavía no se ha determinado qué factor incide en que unas personas desarrollen síntomas graves y en qué personas sencillamente la pasen como tú o ni siquiera se den cuenta. No hay ningún estudio que revele exactamente quién va a desarrollar la enfermedad y quién no. Lo que sí está completamente demostrado es que personas con algunos factores de comorbilidad, por ejemplo, personas con mayores de 60 años, con hipertensión, con antecedentes de diabetes, con aumento de sobrepeso, asmáticos, fumadores, son personas que tienden más a complicarse y, por supuesto, a fallecer. Así que son los elementos que hay que cuidar, fundamentalmente con enfermedades que comprometen la inmunidad, personas con antecedentes de cáncer, con antecedentes de cualquier patología, uso prolongado de esteroides que también afecta la inmunidad, pues esas son las personas que tienden a complicarse más y lamentablemente también a fallecer. ¿Alguien más de tu familia se llegó a contagiarse? De mi familia cercana, pues no, mis hermanos ninguno. Mi mamá tampoco. Que también son mi médicos, papá. por cierto, ¿no? Tengo 2 hermanos médicos. Y estás casado con una médica. Mi que a su vez es hijo de médico. Correcto. ¿Eh? Oye, pero Estás rodeado de médicos. Te dateaste bien. Hace falta, hay que hacerlo. Mira, Carlos, vamos a hacer una pausa. Correcto. Y enseguida venimos con Carlos Humberto Alvarado González, ministro del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Ya regresa, aquí con Ernesto Villegas. Este lunes, en Cultura Rock celebraremos los primeros 42 años de rock nacional de Gilman en concierto. Tras la tormenta, he regresado junto a miles como tú. Un programa lleno de clásicos nunca antes tocados en televisión. Aquí voy, aquí estoy, en la oscuridad. Oh, Ya lo saben, especial de Gilman en concierto. ¡levántate y pelea! El rock está más vivo que nunca y está aquí en Cultura Rock. Lunes, 11 de la noche. Quédate a ver el canal de todos los venezolanos. Para vencer esta pandemia es necesaria la participación de todas y todos. Comercios, entidades bancarias y unidades de trabajo deben sumar esfuerzos para mitigar la propagación del coronavirus. Por ello es necesario que dispongas de tomas de temperatura para los clientes y trabajadores antes de ingresar al establecimiento. También puedes disponer de módulos de desinfección para usuarios y empleados. Evita aglomeraciones organizando el acceso y la salida del local. Garantiza el distanciamiento saludable de 1,5 metros y exige el uso de la mascarilla. Recuerda que aunque estemos en una flexibilización amplia, el virus no se ha ido, sigue presente en las calles. Hoy más que nunca debes cumplir con las medidas de protección. Comprométete con la vida, protege la salud de tu personal y tus clientes. En Venezuela decidimos cuidarnos. Estás viendo aquí con Ernesto Villegas. Carlos Humberto Alvarado González, ministro del Poder Popular para la Salud en Venezuela.
La pregunta de las 48.000 lochas, Carlos, ¿cuándo llega la vacuna? Locha, me suena esa término. Se nos cayó la cédula. Se nos cayó la cédula. Bueno, la vacuna está en el mundo ya producida, ¿no? Ahorita se ha registrado, estuve revisando los datos ayer y antes de ayer, ya hay 176, como llaman los científicos, candidatos de vacuna o vacunas en estudio. Candidatos vacunales. Candidatos vacunales, sí señor. De estos candidatos vacunales o vacunas en estudio, hay 61 que están en fase 3, que son las que están ya experimentándose en grupos grandes de población y de diferentes países para ver si producen el efecto deseado y si no tienen efectos adversos, con ese número. Bueno, de esas vacunas, algunas de ellas, creo que 3, ya tienen aprobación y empiezan a producirse de manera masiva. Esto significa que en los países donde se produce, realmente en los países grandes, países desarrollados, pues ya inició la vacunación. Pero hay unos de América Latina donde ya empezaron a llegar, en Argentina, Costa Rica. Sí, están negociadas y se supone que van a llegar. Todavía no están colocando las vacunas, pero ya hay conversaciones bastante avanzadas para la negociación. Aquí llegó, digamos, un lote que es para la prueba, ¿no? Correcto. Si nosotros estamos en este momento en pleno ensayo de la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa de Gamaleya, en convenio, acuerdos con la Federación Rusa, nos incluimos en la fase 3 con ellos. Tuvimos un poco de retardo en el inicio de la vacunación porque son muy estrictos en el centro Gamaleya y querían que todos los equipos y toda la metodología sea exactamente igual a la que ellos utilizaron. Y bueno, comenzamos efectivamente. Nosotros tenemos un estudio de 2.000 pacientes, es lo que acordamos con ellos. De ellos, 1.500 van a recibir vacuna y 500 van a recibir placebo. Ellos no saben, ni siquiera el que coloca la vacuna, ni el investigador el médico que está trabajando con ellos sabe quién recibe vacuna y quién recibe placebo. Explica, por favor, qué es un placebo. Bueno, sí, el placebo es producto similares características físicas a la vacuna, es decir, vienen en el mismo envase, del mismo color, la misma consistencia, de tal manera que la persona que está colocando la vacuna no sabe que eso no es vacuna, eso es agua, una solución inocua que no tiene ningún componente de vacuna y por supuesto la vacuna. De manera aleatoria la persona recibe eso, en el caso de la vacuna que estamos colocando, que es la rusa, tiene 2 dosis, una el primer día y otra el día 21, luego después de esa colocación de las 2 vacunas se observa en el tiempo a ver si existe alguna reacción adversa de las personas, tanto local donde se coloca la vacuna como general. Por cierto que ninguno hasta ahora ha tenido ninguna reacción importante. Ya son más de 120 personas que han recibido la vacuna en Venezuela. No se sabe cuántas son de las 1.500 que sí son vacunas ni de las 500 que no lo son. La información es general. Eso no se sabe sino hasta el final. Al final ¿Eso es lo que llaman doble ciego? Se llaman doble ciego, correcto. Ese es un estudio método doble ciego. Sí, un estudio doble ciego, justamente para evitar, digamos, la subjetividad de la persona que recibe la vacuna, del propio investigador o del vacunador. Porque si yo sé que me están colocando la vacuna, entonces quizás pueda decir, oye, me siento mal, no sé qué, o el propio vacunador diga, esta te estoy poniendo de vacuna, o el observador esté diciendo, bueno, este sí tiene vacuna, vamos a observarlo más. Simplemente nadie sabe. La idea es poder comparar el desarrollo entre los que recibieron la vacuna real y los que recibieron el placebo. Son 6 meses que dura el estudio para ver la presencia de factores adversos o el desarrollo de inmunidad. Y bueno, en ese proceso estamos en este momento y eso esperamos terminarlo por ahí para el mes de abril. Ahora, ¿eso se llama ya vacunación? No, esto es un estudio, todavía un estudio. ¿Cuándo es vacunación? Por ejemplo, esta vacuna rusa que ya en Rusia está autorizada, se empieza a colocar de manera masiva en Rusia, porque sus autoridades regulatorias de salud lo consideran que ellos tienen más tiempo que nosotros con el estudio, que ya tienen suficientes elementos para producirlas masivamente y poder colocarlas. Eso tiene que pasar todavía en Venezuela para garantizar que esa vacuna no tiene ningún efecto en población como la venezolana, que es muy diferente
a la población rusa para poderla colocar. Por temas genéticos, de ambiente. Correcto, sí, porque somos, bueno, completamente diferentes en origen. Hasta ahora ha sido así y creo, bueno, que si las cosas van bien, el año que viene, el presidente lo ha dicho en varias oportunidades, aproximadamente para el mes de abril estaremos colocando vacuna, pero bueno, hay que esperar. Colocándola masivamente, ¿no? Colocándola masivamente. Y eso claro. pasa por la aprobación por parte de las autoridades sanitarias venezolanas de esa vacuna como un producto, digamos, apto para ser... Inocuo desde el punto de vista que no va a producir efectos secundarios y que va a producir los efectos esperados, es decir, que va a desarrollar inmunidad contra el COVID. Carlos, ¿y cuál es la diferencia con respecto, por ejemplo, a Argentina, que fueron a buscar un avión y se ha dado mucha publicidad a eso, al hecho de que fueron a retirar un lote muy grande de vacunas? Claro, ahí hay, digamos, algunos temas importantes de la comercialización. Ahorita hay una guerra mundial de vacunas, ¿no? Como la pandemia existe y es una realidad, y la solución, digamos, más a corto plazo es la vacunación, hay, digamos, una promoción de vacunas y quien tenga los recursos en la mano, pues puede acceder más rápidamente a eso. Y ahí hay negociaciones bilaterales, multilaterales. Nosotros en Venezuela tenemos esa posibilidad de comenzar las negociaciones, sin embargo, nosotros tenemos tres opciones en este momento ya claramente definidas. Esta es la de la vacuna rusa, tenemos la de la vacuna china, que también hay conversaciones para adquirirla, y a través del fondo COVAX. El fondo COVAX es un fondo que vinculado a la Organización Mundial de la Salud, donde todos los países colocan recursos, porque la fabricación masiva de vacunas es muy costosa. Entonces, los países colocan sus recursos allí y en la medida que vas colocando recursos, pues tú garantizas las vacunas para tu país. Nosotros allí nos ofrecimos colocar 18 millones de dólares para el fondo COVAX. Sin embargo, producto del bloqueo, nuevamente el bloqueo, pues no hemos podido liberar esos recursos para pagar al fondo COVAX. Y eso ha sido una de las razones por las cuales estamos permanentemente denunciando el bloqueo criminal que, según dicen los norteamericanos y la gente que los acompaña, pues no tiene nada que ver con salud y no tiene nada que ver con el tema humanitario, pero sí directamente tiene que ver. O sea, nosotros no hemos podido pagar lo que debemos al fondo COVAX para adquirir la vacuna por el bloqueo, y eso afecta directamente a la población venezolana, y eso hay que denunciarlo públicamente. Hubo una reunión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que preside a su vez la Comisión del Control y Supervisión del COVID-19 en Venezuela, con el equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que preside Michelle Bachelet, y les pidió allí una vez más que, digamos, se facilitara el desbloqueo de los recursos venezolanos para poder acceder a la vacuna contra el COVID-19. Dependemos del desbloqueo de esos recursos, entonces, para poder tenerla masivamente en el país. Sí, para poder tener más rápido dependemos de ese mecanismo. Nosotros, a través de Rusia y a través de China, tenemos otros mecanismos porque son relaciones bilaterales, donde hay otros mecanismos de pago, otros mecanismos de compensación. Pero para el fondo COVAX, que es el fondo mundial, el que es pagando dinero. O sea, si no pagamos, estamos fuera del fondo. Es un tema... O sea, que si no tuviéramos la relación con Rusia y China, no tendríamos sino la esperanza de que en algún momento se levantara el bloqueo. Porque también hay una denuncia que apareció publicada en las redes, donde dice que Venezuela no podrá adquirir vacunas de ningún tipo mediante el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, debido a que adeuda unos 11 millones de dólares. Eso es otra cosa, digamos, se relaciona también con el bloqueo, pero esas son para el resto de las vacunas. Nosotros... no para el COVID-19, no para el resto de las enfermedades. Sí, nosotros, las vacunas para la población venezolana, para nuestros niños, para nuestras niñas, se compraban a través del fondo rotatorio de la OPS. Este fondo es un mecanismo también de compra masiva. Venezuela y todos los países, en este caso latinoamericanos, porque es la OPS, colocan dinero y a través de ese fondo ellos lo compran mucho más barato y lo adquirimos. Nosotros, desde que el bloqueo comenzó y se profundizó, nosotros no hemos podido pagar el fondo rotatorio y por lo tanto no hemos podido comprar vacunas a través de ese fondo. Las vacunas que hoy estamos colocando a nuestros niños y nuestras niñas, que afortunadamente las tenemos todas, vienen por ayuda humanitaria, por donación de la UNICEF con el apoyo de OPS. Nosotros estamos recibiendo en este momento vacunas gracias a eso. Pero para sarampión, BCG... Para 11 enfermedades, para las 11 enfermedades que estamos incluidas en nuestro esquema de vacunación. Hoy estamos recibiendo las vacunas por esa vía. Es importante destacarlo porque Venezuela históricamente es considerado un país de ingresos medios altos.
y por lo tanto no es candidato para donaciones grandes, masivas. Y bueno, nunca lo necesitamos porque efectivamente nosotros por nuestra producción petrolera teníamos ingresos medios altos y ahora yo digo ingresos medios altos bloqueados, que hay que decirlo porque están bloqueados. Tenemos los recursos en muchos bancos en el mundo y no los podemos utilizar. Nuestros recursos están bloqueados, por lo tanto tuvimos fallas en vacunación durante por lo menos 2 años y medio. Y esto generó en Venezuela una epidemia, un brote de sarampión y un brote de difteria terrible, que enfermedades que ya no teníamos. Y reaparecieron por el bloqueo, culpa del bloqueo criminal, culpa de los Estados Unidos. Y eso también hay que denunciarlo. Afortunadamente, a través de estos mecanismos multilaterales, con la Organización de Naciones Unidas, OPS, OMS, UNICEF, pues logramos traer las vacunas y ya tenemos, ya para tercer año de este año, colocando las vacunas y ya, nosotros no tenemos sarampión, tenemos ya más de 60 semanas sin sarampión, más de todo lo que va de este año. El último caso de difteria fue como la tercera semana del 2020, ya no, en este momento no tenemos difteria, eso es porque, bueno, hicimos esfuerzos con el sistema multilateral para poder traer las vacunas a Venezuela. Carlos, volviendo al COVID-19, a la vacuna, ¿puede un país tener múltiples vacunas de distinto origen en simultáneo? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. Digamos, la dificultad sería que hay algunas vacunas, por ejemplo, la rusa se colocan el día 0 y el día 21. Y la mayoría tienen ese esquema, pero hay una, por ejemplo, que es el día 0 y el día 28. Hay algunas que es una sola dosis. Hay algunas que están todavía en experimentación que son 3 dosis. Si son de ese tipo, pues habría que tener un cuidado con cada persona, ¿no? Pero no hay ningún problema con que tenga más de un tipo de vacuna. Pues hay que, para hacerle seguimiento, saber qué tipo de vacuna recibió, digamos, para el control, pero no hay ningún problema con eso. Perfecto. Carlos, hay, digamos, controversia política también respecto del COVID-19. Al comienzo, cuando inició la pandemia en el mes de marzo, se solicitó a la población el uso masivo del tapaboca. Incluso hubo quienes decían, no, eso es un signo de autoritarismo, que viola la libertad individual, que le obliguen a personas a usar eso, que era una exageración, ¿no? Correcto. Pero también vi una entrevista tuya en marzo a La Iguana, con Clodoaldo Hernández, donde tú mismo a comienzo no creías necesario que se colocara tapaboca para todo el mundo, sino para las personas que están. Correcto. Hubo en un primer momento subestimación del peligro que podía representar esta pandemia. Sí, es interesante esta pregunta y este recordatorio, porque efectivamente cuando empieza la pandemia en el mundo, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que el uso de la mascarilla debería ser restringido para el personal de salud, para las personas que tratan directamente con pacientes y para pacientes, los pacientes que ya estaban diagnosticados para que no transmitieran la enfermedad, pero que no era rentable para el mundo que todo el mundo utilizara mascarilla, porque bueno, un equipo de protección personal extremadamente costoso. En la comisión presidencial se discutió este tema. Yo tenía, digamos, la recomendación internacional médica que era no utilizarla sino para grupos particulares. Sin embargo, el presidente desde el primer día defendió, vamos a que todo el mundo utilice mascarilla, y ante el argumento de, bueno, que es producto costoso, que es de difícil acceso, porque las mascarillas desechables hay que botarlas todos los días, incluso 2 y 3 veces al día en algunos casos. El presidente dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que la gente haga sus mascarillas. Entonces vamos a montar alternativas para que la propia gente, nuestros movimientos sociales, hagan sus propias mascarillas. ¿Fue una insistencia personal del presidente? Fue una solicitud personal con mucha fuerza. Porque, bueno, y a ti te derrotaron en esta discusión. Claro, pero es que yo inmediatamente después dije, esto es que, claro, mi angustia por el mismo tema del bloqueo es que ¿de dónde vamos a sacar mascarilla para darle a todo el mundo? No tenemos suficiente. Entonces apelaron a los poderes creadores del pueblo. Los poderes creadores del pueblo, y vencieron, y creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en esa comisión junto con las otras, pero en esa en particular, porque hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud y todos los países que incluso hasta se burlaron del presidente Nicolás Maduro cuando anunciamos esta medida, reconocen que la necesidad y la importancia que tiene hoy día el uso de la mascarilla, y efectivamente así lo es, porque bueno, evita
el contagio del virus es fundamentalmente por las gotitas que expulsamos cuando hablamos, incluso cuando tosemos y hasta cuando respiramos. Salen micropartículas. Esas partículas pueden viajar 1 metro, 1,5 metros y hasta 2 metros si gritamos o estornudamos, pero con la mascarilla, pues no, ahí se frena la gran mayoría de ellas. Entonces es un mecanismo muy bueno para evitar el contagio. Y hoy por hoy ¿La mascarilla te protege a ti de que otro te contagie o protege a los demás de que uno...? Las dos cosas. Si tú usas mascarilla, cuando tú hablas, bueno, esas micropartículas que expulsas se quedan en su mayor parte en la mascarilla. Igual a la persona que está, si tú estás hablando ahorita, bueno, no llega hasta mí. Si tú no tuvieras mascarilla y yo tampoco, y hablamos en voz normal, no hay problema. Pero si tú gritas o yo grito, pues expulsa las partículas hasta muy cerca de la otra persona. Entonces, bueno, allí la probabilidad de contagio son mucho mayores. Carlos, hay países como Suecia, por ejemplo, que decidieron no restringir movilidad ni tomar medidas especiales. En algún momento, entonces, era puesto como un ejemplo, ¿no? Hay un movimiento incluso político en los Estados Unidos, bueno, donde también hay gente que sigue insistiendo en que la Tierra es plana, ¿no? Lo llaman los terraplanistas. Pero en todo caso hay un movimiento contra la mascarilla y contra este tipo de medidas porque son restrictivas de la libertad individual. Y en Suecia creo que no les ha ido nada bien, ¿no? Nada, este segundo... No les ha ido nada bien. Con la segunda oleada. El tema de las libertades individuales y las colectivas, pues hay que verlo, ¿no? También tiene que ver con el pensamiento y la ideología. Si uno cree que lo importante es el bienestar de todos y el colectivo como lo fundamental en el marco de las luchas sociales y de los movimientos, pues uno debe usar, para nadie puede decir que es cómodo andar con una mascarilla, es muy incómodo andar con una mascarilla, es difícil, pero bueno, lo tienes que hacer por el bien, no solamente tuyo, en el caso mío, que ya tuve COVID, pues yo decía, bueno, ya yo tuve COVID, no puedo andar sin mascarilla, pero no, todo el mundo tiene que usar mascarilla. Ajá, por ejemplo, tú y yo que tuvimos el COVID, lo superamos. ¿Por qué usamos la mascarilla? ¿Por los demás o por uno también? Por la reinfección que llaman. Fíjate, existe la reinfección, ya está documentada, es una realidad. No es mentira la inmunidad. No se desarrolla de manera igual en todas las personas. Hay gente que desarrolla inmunidad, hay gente que no desarrolla inmunidad. Eso son cosas que todavía se están estudiando de la enfermedad. Ya hay registrados reinfecciones en el mundo, no muchísimas, porque para registrar una reinfección hay que secuenciar el virus, a ver si es el mismo, si no es el mismo, y esos estudios no son tan sencillos. En cualquier caso, ya hay demostrado y publicado reinfección, y eso es una de las alternativas, pero la otra es la conducta social general. Dice, no, yo no uso porque yo ya tuve COVID, pero no, la protección tiene que ser de ejemplo para todo el mundo, de ejemplo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, permanentemente el ejemplo del uso de la mascarilla, y bueno, también está el tema de las reinfecciones. Yo creo que es necesario que todo el mundo utilice mascarilla de manera permanente. Aunque haya tenido COVID, debemos utilizar la mascarilla. La nueva cepa que apareció en el Reino Unido y otros países, ya al menos 8 países europeos al momento de hacer esta entrevista habían reportado la presencia, ¿no? Incluso Sudáfrica tenía otra... Sí, cepa, ¿no? Ahí sí, esa de Sudáfrica no he leído, digamos, que la hayan secuenciado certificado bien. Científicamente. Ok, pero en todo caso en Europa hay un brote o rebrote, no sé cómo lo llaman los epidemiólogos, de una nueva cepa. Esa nueva cepa es como si fuese otro virus. ¿Comenzamos de cero en su estudio, conocimiento, o es una variante de una variante que podemos atacar rápidamente? Sí, los virus, dentro de sus características está la mutación, o sea, cambian con facilidad, y es normal que los virus cambien. Pero las variaciones de la secuencia del virus, la mayoría no los hacen muy diferentes a lo que era la anterior. Cuando esa mutación genera un cambio, digamos, en el comportamiento, es cuando esa mutación se hace importante. ¿Qué dicen los científicos del Reino Unido? Que esta mutación parece que hace que sea más contagioso, es más fácil contagio. Al revés de lo que decía tu colega de Chile, no sé, creo que ya no está ahí de ministro de Salud, pero él decía que podía mutar y hacerse buena persona, el virus. Se hace peor persona. En este caso pareciera que se hizo más contagioso. Bueno, sin embargo, todavía no está completamente terminado de estudiar. Dicen que no es más letal
sino que es más contagioso, por lo tanto, al ser más contagioso, va a haber más personas que se enfermen, más personas que puedan agravarse y más personas que puedan morir. O sea que, de alguna manera, hay que tener cuidado con ese tema. Eso de la mutación hacia una menor letalidad también es posible, no es descabellado. En las historias de la humanidad, de otras pandemias, pues no existían vacunas, no llegaron a desarrollarse vacunas y pasó en su momento. ¿Eso qué significó? Que el virus mutó, se hizo menos letal y bueno... Pero también significó que se murieron un montón de gente. Se murió un gentío, pero el virus mutó y bueno, y al final la gente pues, pudo seguir su curso de vida normal, pero eso es impredecible. En la ciencia, digamos, lo correcto es hablar con datos en la mano, no es bueno estar especulando. Correcto. Sin embargo, hay una gente que dice, oye, este virus parece haber sido mandado a hacer, porque bueno, ataca a los más vulnerables con la salud, a los más mayores, y bueno, resuelve un problema sanitario del capitalismo global que siente que esas personas son desechables. Bueno, incluso hubo una jefa del Fondo Monetario Internacional que llegó a decir que la gente estaba viviendo demasiado, que había mucha longevidad y que eso no era sostenible económicamente. Así es, eso tal cual como tú lo señalas, no está documentado que eso sea así, pero es posible que sea un virus de experimentación. Eso es una hipótesis que no es descabellada. El capitalismo ha hecho cosas peores que eso. Van a hacer guerras, pues, por ejemplo. Y han señalado muchas veces que hay una sobrepoblación mundial, que la inversión en salud es un gasto y que las personas jubiladas con enfermedades pues consumen mucho de los presupuestos de los estados. O sea que le es funcional al capitalismo la presencia de un virus como este, pero yo no puedo decir, no tengo elementos para decir que es un virus de experimentación. Ahora, es una hipótesis que habrá que comprobar en algún momento. Mira, ¿y nosotros estamos preparados frente a esa nueva cepa? Hay que estudiar primero exactamente qué es lo que va a pasar con esa cepa. ¿Qué medidas tomó Venezuela? La indicación de la Comisión Presidencial y del propio presidente Maduro es, bueno, vamos a limitar el viaje, los viajes desde Reino Unido para acá. Nosotros no tenemos vuelos directos con el Reino Unido, pero podemos identificar a algunas personas. Y ya lo han hecho otros países en Europa y en el mundo. Nosotros, esa es la medida que podemos tomar y, por supuesto, hacer pruebas a todo el que llegue. La prueba sigue siendo la misma. Los estudios señalan que se puede detectar la presencia del COVID con la misma prueba. O sea, no hace falta otra prueba, que fue un temor, ¿no? Que no es diferente, ¿no? Pero con la misma que tenemos, con la PCR, se puede detectar. Entonces se hace PCR a todo viajero que ingresa al país, aunque venga con una prueba negativa, le volvemos a tomar muestra y bueno, identificarla. Si llegara a dar positivo, pues hacer todas las medidas que se toman de aislamiento y tratamiento y seguimiento. Carlos, el mundo ya pasó de 1,75 millones de personas fallecidas por el COVID-19, mucho más que en las guerras mundiales. Correcto. Casi 2 millones de personas. No sabemos hasta cuánto podrá subir esa cifra. En Venezuela, las más recientes estadísticas oficiales hablan de 1.010 fallecidos para el momento en que grabamos este programa. Eso, por supuesto, frente a los casi 2 millones es una cifra pequeña, sin embargo, son 1.000 personas con familia, con historias que se vieron interrumpidas por este virus. El resto de las cifras pues son conocidas también, 111.603 contagiados con el 95% recuperados, 105.804 y hay activos 4.789 casos según estas cifras disponibles. ¿Por qué Venezuela tiene esas cifras que son muy inferiores a las del resto de los países, por ejemplo, de los vecinos? ¿Todo es producto del método 7+7, de las medidas tomadas tempranamente, o hay, como dicen los críticos del gobierno, un subregistro de este fenómeno en Venezuela? No me lo digas ahora, sino al regreso de la pausa. Ya venimos con Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Carlos Humberto Alvarado González, ministro del Poder Popular para la Salud en Venezuela. Tenemos cifras muy bajas en el país con respecto a otros en materia de COVID-19. ¿Es un éxito de Venezuela, de las medidas
tomadas con tiempo o es simplemente un subregistro del impacto de ese fenómeno aquí en nuestro país? No, sin lugar a dudas, es un éxito de las medidas en conjunto que se han tomado en Venezuela. Nosotros en Venezuela tenemos una ventaja extraordinaria, en primer lugar, que empezaron a tomarse medidas antes que llegaran los casos a Venezuela. Nosotros antes, en enero, febrero, no había casos en Venezuela, estábamos ya preparándonos. Por nuestra propia limitante, producto del bloqueo, sabíamos que si pasaba en Venezuela lo que estaba pasando en aquel momento en Italia, en España, pues la situación iba a ser muy, muy difícil. Empezamos a prepararnos ya en enero, febrero para un eventual brote en Venezuela, capacitando gente, buscando pruebas, preparando los puntos de entrada. Empezamos a hacer pruebas en puertos y aeropuertos para toda persona que ingresara. Se creó un comité terapéutico nacional, se creó la Comisión Presidencial para la Atención del COVID, se tomaron todas las medidas preparatorias para cuando llegara el COVID a Venezuela. Esa implicó una serie de medidas de control de ingreso a las personas, porque obviamente tenía que venir a través de la vía aérea por los aviones que estaban ingresando o a través de la vía terrestre. En aquel momento el ingreso a Venezuela por la vía terrestre era muy pequeño, por vía aérea sí era importante, tan es así que los 2 primeros casos que se diagnosticaron en el país el 13 de marzo de este año, pues ingresaron en un vuelo desde España. Esos 2 primeros casos, cuando ya se diagnosticaron, ya nosotros teníamos preparado todo el mecanismo para identificación y teníamos ya el protocolo que además lo alimentamos con acompañamiento de los chinos. Un grupo de científicos chinos nos visitaron al país y con ellos y con las capacidades nuestras construimos el protocolo de tratamiento. Inmediatamente que llegan los 2 primeros casos, a los 2 días, el presidente Nicolás Maduro decreta la cuarentena radical y el uso obligatorio del tapaboca. Muy, muy, muy temprano. El primer país latinoamericano que, digamos, decreta la cuarentena radical fuimos nosotros. Distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla, cierre de actividades académicas, cierre de toda actividad comercial. Solamente quedaron 3 sectores, digamos, abiertos, el sector salud, obviamente, el sector servicios y el sector alimentación. Esos fueron los 3 únicos sectores que quedaron. De resto, cuarentena radical, efectivamente. Y eso permitió que nosotros tuvimos durante varios meses con muy poquitos casos, muy poquitos casos. En Latinoamérica empezaron a subir los casos y nosotros seguimos con muy poquitos casos. Tan es así que la primera fase fue preparatoria, la segunda fase fue de cuarentena radical para todo el país y luego comenzó la flexibilización por ahí el 1 de junio. La flexibilización comienza porque de alguna manera había un control, pero casualmente con el comienzo de la flexibilización comenzó un fenómeno, digamos, imprevisto para nosotros, que es que empezaron a regresarse por cientos de miles las personas desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú por vía terrestre. Ese ingreso de las personas, a pesar de que teníamos el cordón sanitario ya instalado en la frontera con Colombia y con Brasil, pues empezaron a utilizarse las vías alternas, es decir, las llamadas trochas, los trocheros, que todas estas personas que se fueron a esos países buscando mejores condiciones de vida y de salud, vista la manera como se comportó y cómo se trató el COVID en esos países, pues ellos regresaron por cientos de miles a Venezuela. Los que pudimos detener el cordón sanitario, obviamente allí en los pases, en los puntos de atención social integral, se les dio su atención, se les tomó sus pruebas, se dejaron en cuarentena, pero los que entraron por las trochas de esa extensa frontera con Colombia y con Brasil, pues llegaron a sus lugares de residencia original, la mayoría de ellos del centro del país, de Carabobo, de Aragua, de Caracas, de Miranda, de Lara, la mayoría de las personas eran de ahí, pero habían de todo el país. Y esa fue realmente la vía más importante de ingresos del virus a Venezuela. Eso fue a mediados de junio, por allí, y empezaron a subir los casos, inicialmente importados, y después, una vez que ya ellos se instalaron en su lugar de residencia, pues empezaron los casos comunitarios. Aquí las medidas siguieron implementándose porque otro elemento también para nosotros importante es las búsquedas activas de casos casa por casa. Ya
a través del sistema Patria, nosotros creamos una encuesta online, donde la gente se señalaba si tenía síntomas o no, y aquella persona que tenía más de 2 síntomas era visitada hacia su casa, se le tomaba la muestra y al salir positivo se tomaban todas las medidas de acompañamiento, de aislamiento, de tratamiento, y logramos por mucho tiempo controlar hasta que, bueno, la cosa se hizo comunitaria, extensiva, y se tuvieron que tomar otras medidas más importantes, sobre todo preparar la salud para poder atender todas estas personas. Capacidad no solamente en los hospitales Centinela y en los CDI que se sumaron, eran en aquel momento 52 hospitales y se sumaron 300 CDI, y después sumamos clínicas porque hicimos convenios con las clínicas privadas, sumamos hoteles sanitarios, muchos hoteles fueron tomados para mantener aislados a algunas personas que lo requerían, y también hospitales de campaña. Aumentamos nuestra capacidad y aumentamos nuestra dotación de equipos de protección personal y de medicamentos para tratar a todas las personas que llegaron contagiadas o que se contagiaron en el país. Sin lugar a dudas, el éxito de nuestros números, que son de las cifras más bajas en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, tanto de mortalidad como de casos, pues se debe a esa situación. ¿En qué medida hay eso que yo te mencionaba y que algunos lo han sostenido como una convicción, esto del subregistro, de casos que puedan estar dándose y que no se sumen a las estadísticas? Sí, la situación, digamos, de atención de la COVID en nuestros hospitales, pues está a la vista. O sea, uno ve el comportamiento en Ecuador, en Perú, en Colombia, de la gente en la calle, muriendo en las calles, porque no había espacio en los establecimientos de salud, y en Venezuela nosotros llegamos a tener ocupaciones muy altas, incluso llegamos al 100% en algún momento, y por eso se abrió a otros sectores, pero no ocurrió esa situación que sí fue muy, muy evidente en otros países. Hablan de su registro, y sin embargo nosotros tenemos ya 7 laboratorios para el diagnóstico de PCR, y tenemos 30 equipos distribuidos en todo el país para la prueba antigénica rápida, que es confirmatoria cuando da positiva. Es decir, hemos ampliado a niveles, digamos, muy importantes nuestras capacidades diagnósticas, y además diariamente en cada comisión, en cada sala situacional, que se abrió una en cada estado, pues ahí participa todo el mundo, todo el que tiene, y buscamos los datos de las clínicas, buscamos las casas de los hospitales, buscamos los casos, todos los casos que que se han identificado. Esos equipos para hacer pruebas, para diagnosticar, los medicamentos que se le entregan a los pacientes, ¿de dónde viene eso, si estamos bloqueados? Sí, eso es una pregunta que muchas personas hacen. Bueno, nosotros ya veníamos preparados antes del COVID, porque estábamos bloqueados. ¿Qué hicimos nosotros para conseguir las vacunas? ¿Qué hicimos nosotros para conseguir los tratamientos de las enfermedades crónicas? Recurrimos a la diplomacia. El presidente Nicolás Maduro, por muchísimos años canciller, digamos, comerciales con países que no participaron del bloqueo. Cuba, que son nuestros aliados históricos, nuestros hermanos, China, Rusia, muchos otros países. Y además hicimos un acercamiento con el sistema de Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro los invitó y le dijo, vamos a solicitar nosotros la ayuda humanitaria. Y efectivamente comenzamos a trabajar de la mano. Y a través de esa es la vía con los aliados, la vía con China, la vía con Rusia, la vía con Cuba y otros países también, la vía con Naciones Unidas, OPS, OMS, UNICEF, con UNFA, con todos ellos nos reunimos y con ellos hemos traído. Nosotros hemos recibido al momento más de 550 toneladas de insumos solamente para COVID, de tanto el sistema bilateral como multilateral. Y algunas organizaciones, ONG internacionales, por ejemplo... ¿Eso cuánto es con respecto a las necesidades del país? Eso, en el caso COVID, ha cubierto las necesidades del país. Pues a través de esa vía nosotros hemos traído ventiladores, hemos traído equipos de monitoreo, hemos traído medicamentos, equipos de protección personal. Todo eso por vía de la cooperación internacional. Por la cooperación internacional, en algunos casos como ayuda, asistencia técnica humanitaria, es decir, en cooperación no retornable, y la otra es a través de mecanismos de comercio, pues tenemos intercambios comerciales con China y con Rusia, y eso nos ha servido. Cuando llegaron las primeras máquinas chinas, recuerdo, el presidente Nicolás Maduro le ofreció una a Colombia. Correcto. ¿Verdad?
porque en Cúcuta se estaba produciendo en ese instante un brote muy fuerte, ¿no? Y fue rechazada por el gobierno de Iván Duque. Ahora recientemente acaba de declarar Iván Duque, con el aplauso de Leopoldo López y Juan Guaidó, que van a vacunar a los colombianos y a los venezolanos que están legalmente en ese país, pero que los que no están allá residenciados legalmente no van a recibir vacunación. Tú como ministro de Salud de Venezuela, ¿qué piensas al respecto? Bueno, eso es una muestra más de la política del vecino país. Nosotros la comparamos con lo que nosotros hemos venido haciendo, con el grupo tan importante de colombianos que viven en el país desde hace tantos años, que los tratamos como si fuera cualquier venezolano. En Venezuela nuestras puertas han estado abiertas para todo el que ha querido venir y se trata como un venezolano. Aquí nadie se le pregunta para ser atendido si es venezolano o no es venezolano en nuestro sistema de salud. Se atiende y se atiende de manera gratuita. En Colombia y en otros países, pues no, porque el sistema de salud no es gratis, no es gratuito. El sistema de salud en esos países es a través de aseguradoras y las aseguradoras dependen de cuánto puedas aportar. Por lo tanto, es un seguro, una atención privada. Eso, bueno, digamos, refleja el espíritu y la condición de persona y de políticos que son, y por supuesto, las carencias que tienen en materia de salud y en su sistema de salud que está realmente colapsado. ¿Cuál es el nivel al día de hoy de cooperación binacional entre Colombia y Venezuela en materia sanitaria? Fíjate, con Colombia hemos tenido algunos intentos de acercamiento. Yo particularmente tuve un par de videoconferencias con el ministro de Salud colombiano. Siempre ellos muy corteses, ellos son muy, en el verbo, pues muy Educados. Muy educados. Pero a la hora de concretar, pues no hay avance, no hay avance. Recientemente intentamos hacer unas reuniones bilaterales para trabajar el tema frontera, porque la gran cantidad de gente que estaba ingresando, como le estábamos pidiendo a todo PCR, se nos estaba haciendo un cuello de botella allí para el ingreso de personas. Intentamos hacer algún acercamiento, no fue posible, no fue postergado por ellos muchas veces la reunión. Intentamos hacer reuniones bilaterales locales, en este caso en el estado Táchira. Se hicieron de manera informal porque formalmente no estaban autorizados y bueno, llegamos a algunos acuerdos, pero ya directamente con las autoridades locales en la frontera y bajó un poco la presión. O sea, que no ha sido posible con el gobierno central. Con algunos gobiernos locales lo hemos logrado y tenemos que mantenerlo, porque es que el que conoce la frontera sabe que muchos venezolanos tienen familia en Colombia y colombianos familia en Venezuela. Son fronteras muy dinámicas, somos la misma gente, gente. Sanitariamente no hay distingo fronterizo. Para el caso nuestro no. Carlos, ¿cómo nos estamos preparando para el año 2021 en materia sanitaria? Fíjate, para el año 2021 nuestra meta principal en materia de COVID es la vacuna. Esa es, sin lugar a dudas, nuestra principal meta. Sin embargo, como todavía esto nos va a llevar un poco de tiempo, nosotros tenemos que estar, y nos lo ha exigido así el presidente Nicolás Maduro, estar preparados para un posible rebrote. Nosotros en este momento estamos en una situación de, veníamos con un descenso sostenido más o menos desde mediados de septiembre hasta en noviembre dejamos de bajar, pero entramos en una meseta de casos activos y la segunda semana de diciembre comenzamos a subir muy discretamente el número de casos. Pero además tenemos un rebrote en Colombia, un rebrote en Brasil, un rebrote en otros países de la región y en Europa también un rebrote muy importante. Por lo tanto, es de esperarse que para el mes de enero podamos tener un incremento de los casos aún mayor. ¿En qué medida influyó en esa perspectiva la campaña electoral con los actos masivos y el mismo festejo decembrino? Digamos, no te podría decir en términos de porcentaje, pero efectivamente tuvo que haber influido de alguna manera porque hay mucha más gente circulando en la calle. Aunque la mayoría de los venezolanos se protegen, porque hay que decirlo, la mayoría de los venezolanos son respetuosos con el uso de mascarilla, pero hay un grupo que uno calcula entre 15 y 20% que no utilizan el tapabocas, lo utilizan de manera inadecuada o buscan las concentraciones, sobre todo en un momento en las concentraciones para la campaña electoral y ahora en las concentraciones para la compra, las compras navideñas en los mercados populares. Hay que sumar a eso, Carlos, los que con buena intención usan el tapabocas pero lo usan mal porque se lo ponen así, ¿no? Así entonces es. Andan con la nariz
afuera. Fuera del tapabocas. Correcto. Eso es como no ponérselo. Es igualito que no ponérselo, porque justamente por ahí es la principal vía de entrada, la respiratoria, porque nosotros podemos no respirar por la boca, pero por la nariz siempre respiramos. Fíjate, Carlos, me hago eco de un planteamiento que recibimos tú y yo como ministros del mundo de los artistas del teatro, de la música, de la danza, que aspiraban a una flexibilización ahora en diciembre para poder reabrir los teatros, los cines. ¿Qué les dices tú? Bueno, les pido paciencia. Yo sé lo complejo que es para el mundo económico, para ellos que viven del público, ¿no? Ellos Quedan para un año sin trabajar. 100 años. Yo creo que habrá que buscar alternativas al aire libre, que es lo que a mí se me ocurre como con más seguridad. Si en diciembre, bueno, era un momento que ellos esperaban, digamos, que se abrieran algunas posibilidades, pues, y estamos en condición, digamos, de menos casos. Si en enero viene un rebrote, pues la cosa va a ser un poco más complicada. Yo lo que creo que hay que tener paciencia y buscar alternativas. ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Cuál es la experiencia internacional con ese tipo de establecimientos? Cines, teatros, salas de ensayo. Aunque en casi todos los países se ha reducido el aforo, siempre son espacios cerrados, que es uno de los elementos, digamos, que más favorece el contagio. Los espacios cerrados y el uso de aire acondicionado donde se recicla el aire son los espacios de mayor riesgo para Ellos para el resienten contagio. mucho que haya templos abiertos, peluquerías en temas de flexibilización y no teatros, por ejemplo. Sí, el tema, digamos, es complejo, ¿ves? Porque hay muchísima gente que necesita producir. Hay esa combinación entre la cuarentena y el cuidado de la salud y la activación económica, pues logramos de alguna manera con el 7+7, digamos, activarlo, ¿no? Se activaron muchos sectores de la economía, principalmente el sector productivo, ¿no? En el sector cultural, pues que yo creo que también es importante, porque para mí cultura es salud. Yo no desvinculo la cultura de la salud, creo que es una parte muy importante de la salud. Pasa por el ejercicio de los derechos culturales. Es correcto. Yo creo que allí tenemos que seguir profundizando, buscando alternativas. Yo creo que se hace necesario una nueva conversación con el sector para ver qué alternativas podríamos presentar. Carlos, fíjate, nosotros nos hemos concentrado, por supuesto, en el tema del COVID-19, pero resulta que la vida es bastante más amplia que la pandemia, ¿no? Y entonces hay otro tipo de patologías y otros esfuerzos que se tienen que hacer para lograr la salud de la gente, y no solamente en este campo, ¿no? En esa dirección, el presidente lanzó la tarea, la meta muy ambiciosa de la formación de 200.000 médicos integrales comunitarios a la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez. ¿Cómo se va a lograr esa meta? Bueno, esta meta el presidente la pone para el 2030, sin embargo, para lograrlo al 2030 tenemos que ir progresivamente incrementando el número de estudiantes que ingresan. Claro, es que un médico se forma en 5 años, ¿no? 6 años. 6 años. 6 años. 6 años para la formación. ¿6 años la carrera? 6 años la carrera. Y después de la carrera viene el artículo 8, que es 1 o 2 años más. Y el artículo 8 es el posgrado, rural, llamado rural, ¿no? El llamado rural o artículo 8. ¿Dónde hiciste tú el rural? En un pueblecito que se llama Guaribetenepe, en el estado de Anzoátegui. Muy pequeñito, muy pequeño. Guaribetenepe. Saludo a la gente de Guaribetenepe. Sí, fue una escuela. Para ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año allí, fui el primer médico de esa comunidad. Una comunidad, a pesar de que está en Anzoátegui, es una comunidad con camino de tierra, no había agua, la luz fallaba con mucha frecuencia. Bueno, ok, entonces 200.000 médicos. Tendrías que tener 200.000 o un poco más, porque había cuenta de la previsible deserción de estudiantes motivados a ponerse a estudiar medicina. Pero fíjate, ahí hay un tema también de medicina, ¿para qué? Porque muchos médicos se gradúan, incluso tienen acceso a los posgrados que se dictan en Venezuela de manera gratuita, ¿no? Y más bien hasta un salario reciben, siempre insuficiente, ¿no? Obviamente, pero terminan satisfaciendo las necesidades de salud de otros países donde les pagan mejor que aquí. Es correcto. Hay una fuga de cerebros, de batas blancas. Así es. Allí el presidente ha insistido mucho en por qué la Universidad de Ciencias de la Salud. Nosotros tenemos 12 universidades que forman médicos en el país, pero la Universidad de Ciencias de la Salud tiene la fortaleza que los estudios están realmente municipalizados. El estudiante puede estudiar medicina desde el municipio donde vive.
y su aula de clase más importante es el consultorio popular que está cerca de su casa. Y ahí hay todo un entramado docente que permite no solamente la captación, sino el acompañamiento y que la persona se vincule desde muy temprano con el territorio donde está, que es realmente el territorio donde vive. Hay una cercanía afectiva y eso nos puede garantizar que la gente no solamente sienta, digamos, la responsabilidad de devolverle lo que el Estado le dio al pueblo de donde fue postulado, porque para estudiar medicina en la Universidad de Ciencias de la Salud tiene que postularte un movimiento social, un comité de salud, un consejo comunal, de tal manera que exista algún vínculo real entre ese estudiante de medicina y la comunidad donde vive. Eso es completamente diferente en otras universidades. Otras universidades es, bueno, inscripciones, antes se hacían pruebas, ahora no se hacen pruebas, pero no hay nada que garantice ese vínculo. La universidad tiene ¿No se hacen pruebas para estudiar medicina? Para entrar. O sea, el Ministerio de Educación Universitaria y el Gabinete Social prohibió las pruebas de ingreso. Entonces, bueno, hay otros elementos allí que se utilizan para el ingreso de personas a las universidades, pero nunca el número es tan importante para alcanzar esa cifra. O sea, la única manera es que sea de esa manera desconcentrada como estamos. Que estamos en este momento nosotros en permanente llamado, en la búsqueda activa a través del movimiento Somos Venezuela, de buscando candidatos para ingresar. Ahorita ya no es en enero, porque por la pandemia se extendió un poco, probablemente sea en marzo que comience el año escolar, para incorporarlos y para aumentar progresivamente cada año. Es una meta ambiciosa, pero creo que con el aporte de todos podemos lograrla y tenemos que lograrla. El presidente ha tenido mucha razón en la necesidad de mayores profesionales de la salud. Yo diría no solamente médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, profesionales de la salud de diferentes sectores necesarios para la atención cercana y garantizar realmente el 100% de atención a toda la población. Carlos, ¿viene una nueva ley orgánica de la salud con la nueva Asamblea Nacional? Es un clamor del pueblo venezolano, sobre todo del sector salud, pero no solamente del sector salud. Nuestra ley de salud, la última, es del año 98, es neoliberal, es privatizadora, está en vacatio ley, o sea, no se está aplicando, y la anterior de esa es del año 91. O sea, nosotros necesitamos una ley que permita unificar realmente el Sistema Público Nacional de Salud, una ley que permita crear una manera diferente de financiar la salud en el país, que sea suficiente para la compleja labor que representa el sector salud. Una ley que permita regular la participación del sector privado. Necesitamos una nueva ley de salud. Eso todos los que trabajamos en el sector estamos conscientes y estamos seguros que con esta nueva Asamblea Nacional lo vamos a lograr. Ya tenemos varias propuestas realizadas en materia de leyes de salud. Lo que nos hace falta es que se instale la ley. Inmediatamente que se instale la ley, nosotros vamos a procurar un acercamiento con la Asamblea para de manera muy rápida empezar a discutir los artículos de esta tan necesaria ley. Bueno, Carlos, hemos llegado al final, pero pudiéramos pasar aquí 2 semanas hablando de la salud, ¿no? Sí, cómo no. Yo te agradezco mucho tu tiempo y te pido que le des un mensaje ya de fin de año y de bienvenida al 2021 a nuestras usuarias y usuarios. Bueno, nuestro mensaje no es otro sino que sigamos cuidándonos. El COVID existe y va a existir y va a convivir con nosotros un año más, por lo menos. Por lo tanto, no hay medida extrema. Tenemos que usar tapabocas, tenemos que garantizar el distanciamiento saludable, tenemos que higienizar las manos, tenemos que mantener nuestra actividad económica, nuestra actividad, digamos, formativa y social con el cuidado de la salud. Tenemos que lograr esa armonía entre las dos funciones para esperar que el próximo año 2021 tener acceso a la vacuna universal para todos los venezolanos y las venezolanas y superar esta terrible crisis. Así que mucha salud para el año 2021. Gracias, Carlos. Feliz año, mucha salud, como tú dices. A ustedes, amigas y amigos, te voy a pedir que te coloques tu tapaboca nuevamente para yo retirarme el mío. Yo no sé si esto que yo estoy haciendo es correcto, es correcto, claro que sí. Que nos expongamos lo menos posible a estar 2 personas o más sin tapaboca. Pero bueno, quiero desearles, amigas y amigos, un saludable año 2021, agradecerles por la sintonía durante este 2020 y confiar en que el año entrante, bicentenario de la batalla de Carabobo, también como el Libertador en su tiempo y los patriotas de su época, cantaremos victoria. Muchas gracias.
Los espero entonces el año entrante, que es a la vuelta de la esquina, en una nueva emisión de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.